Soy la subdirectora de Orientaciones Pedagógicas y Didácticas de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Hoy nos reunimos en este conversatorio en el marco del fortalecimiento de las prácticas de las y los integrantes de los equipos de orientación escolar desde un enfoque socioeducativo. La propuesta que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con un conversatorio que forma parte de la clase 6 del módulo 5 y que propone problematizar la categoría inclusión educativa a partir de la pregunta ¿cómo nos pensamos en las diversidades? Inclusión educativa y cómo pensamos las diversidades. Las diversidades supuestamente que habitan el escenario escolar. Si partimos de la premisa que la diversidad no es un problema en sí misma, algo que debemos superar o que debemos modificar, sino que más bien se trata de un recurso que ofrece la oportunidad de enriquecer la experiencia social y en particular la experiencia en la escuela y la posibilidad de que a nadie se le niegue el derecho a la educación. Entonces nos planteamos qué significado asume en el ámbito escolar la diversidad entendida en este carácter plural, es decir, las diversidades. Y a la vez pensamos y pensar cómo las instituciones escolares producen desigualdades a partir de diferentes dimensiones de la experiencia social. ¿Cómo pueden ser las desigualdades exogenéricas, como por ejemplo las desigualdades étnicas, las desigualdades de clase social? ¿Cómo nos pensamos en esas desigualdades y cómo esos sentidos atraviesan las prácticas, en especial de los equipos de orientación escolar, ya sea habilitando o obturando el encuentro entre todas y todes? Reflexionar sobre las propias prácticas desde un trayecto de formación en servicio, que sabemos que ha sido siempre una reivindicación histórica de los equipos, y además recuperando centralmente las experiencias construidas. Digo, también sabemos que los saberes socioprofesionales nunca se construyen solo en el ámbito universitario, sino que también los espacios de ejercicio profesional son sumamente fértiles en esto de contribuir a forjar ciertas representaciones, ciertos discursos, forjarlos, recrearlos y reproducirlos también. Entonces, me parece interesante respecto del tema de cómo pensar nuestras instituciones diversas, que ya per se son diversas, más allá de que quizá por nuestra propia lente o por nuestras propias representaciones, como bien vos traías, tendemos a invisibilizar ese carácter diverso que es constitutivo de toda institución, precisamente porque las personas no somos iguales, digo, ¿no? Somos felizmente diferentes. Me parece que el punto o el desafío ahí es ver cómo trabajar o cómo reconocer esa diferencia a fin de que la diferencia no devenga en una desigualdad o en procesos de desigualación, digo, ¿no? Y ahí me parece que el campo educativo tiene una centralidad estratégica porque justamente es el que trabaja a partir de las representaciones sociales, a partir de la construcción de discursos que luego van tramando todo un andamiaje de percepción del mundo, diríamos, ¿no? Las representaciones o las significaciones imaginarias sociales, si uno toma desde otra vertiente el concepto, no son solo contenidos abstractos o categorías teóricas. Digo, claramente poder reconocerlas implica también reconocer el efecto que esas representaciones tienen en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Es decir, en gran medida marcan la finalidad de la acción, o sea, si yo decido desplegar determinada estrategia en el marco de la intervención de un equipo de orientación escolar, por ejemplo, frente a una situación de conflicto social o de conflicto sociopedagógico, esa estrategia, aunque muchas veces se nos presenta como de manera simplificada, como algo que hacemos a veces medio, entre muchas comillas, en piloto automático, responde a un conjunto de representaciones sociohistóricamente construidas. Ahí también es importante remarcar que estas percepciones o estos marcos perceptivos desde los cuales actuamos, sentimos y pensamos son
sociohistóricamente construidos, no son nunca una construcción individual realizada en el vacío, digo, ¿no? También ese carácter sociohistórico tiene que ver con los contextos y de ahí la importancia de poder repensar nuestro trabajo de manera situada, desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento que claramente se inscriba en la reivindicación y el trabajo efectivo por el derecho social a la educación, ¿no? Y claramente ese derecho social a la educación tiene un anudamiento fuerte con poder pensar la inclusión, poder pensar la diversidad, poder pensar la interculturalidad, cómo se van entramando ese conjunto de elementos en el marco de la institución escolar, pero no solo, porque esa escuela en general no, constitutivamente está inscrita en un escenario social y cultural, donde es fundamental poder revisar esas prácticas, poder revisar también nuestros propios aprendizajes y nuestra formación como profesionales, como trabajadores de la educación, en vinculación con la diversidad. Cuando van amalgamando y se van entrelazando las propias definiciones de los, entre muchas comillas, roles, digo, ahí hay también bastante producido en las circulares de la modalidad que tienden a problematizar esto y que es necesario, porque es desde ese lugar interdisciplinario que vamos a poder también reconocer y transitar esa diversidad que se presenta en el escenario escolar, sin encasillarnos, sin establecer categorizaciones o tipificaciones que lo que hacen es clausurar la producción de sentidos y clausurar también las potencialidades de ese otro sujeto con el que estamos trabajando cotidianamente, pensando que a su vez las niñas y los jóvenes que están transitando principalmente el nivel de escolarización primaria o secundaria tampoco están solos, digo, tienen un universo familiar y un universo sociocomunitario de pertenencia respecto del cual la escuela tiene la obligación ética y política de pensarse, y nuestras intervenciones como trabajadores y trabajadoras de la educación también deben ir en ese sentido, haciendo como este trabajo de reflexión crítica sobre esas representaciones y sobre esos instituidos que tan potentemente a veces nos han marcado y que necesitan ser deconstruidos o problematizados a fin de que la escuela efectivamente avance hacia ese horizonte de igualación y de inclusión social. A veces las leyes dan el gran peso de lo que significa el Estado reconociendo, digamos, pero que después muchas veces lleva su tiempo en que las instituciones puedan hacer propio esos logros o esa ampliación de derechos. Bueno, lo mismo, digamos, con la ley de identidad de género y cómo muchas veces se tiende a patologizar la cuestión. Recuerdo varias intervenciones en su momento, Claudia, que si bien ya estaba la ley o estaba discutiéndose o ya había sido aprobada, teníamos muchas situaciones de intervenir en esta situación. Bueno, creo que eso también se está en un proceso de construcción, digamos, en lo cotidiano, donde lo inesperado pasa a ser parte del paisaje, de lo esperado y de que no asuste a nadie. Y, digamos, de mutuo respeto, donde el respeto con respeto se paga, por así decirlo, digamos, pero donde no se genera, digamos, ahí ningún tipo de desigualdad en la que la estudiante o el estudiante quede en un lugar de falta, sino queda en un lugar de reconocimiento. Me pareció que que ese tipo de formulación que realiza Freite Frey lleva un poco a esto, ¿no? Ahí es como que se diluye la normalidad. En ese sentido, creo que la educación sexual integral ha aportado y sigue aportando mucho a la reflexión de cómo pensamos las instituciones y de cómo pensamos, en todo caso, la inclusión educativa y la inclusión educativa y las diversidades que habitan la escuela. Paula, yo te invito justamente a desarrollar un poco este punto, porque tu trayectoria
en la educación sexual integral, seguramente tiene mucho para aportar en este conversatorio. Hola a todas, todos, todes. Gracias Claudia, también Néstor, Verónica, por la invitación a sumarme a este espacio de conversación y de reflexión colectiva que tiene como horizonte poder pensar instituciones educativas más justas, y eso siempre resulta desafiante porque, bueno, las transformaciones que se van dando socialmente en las instituciones y también en la ESI nos invitan constantemente a repensar cuáles son los bordes, cuáles son las exclusiones que se van reconfigurando y que nos llevan y nos desafían a poder pensar por dónde seguir estirando los horizontes hacia una mayor justicia social, sexual, y en ese sentido poder pensar una escuela más justa, una educación más justa que tiene que ir hacia una educación sexuada más justa. Y en ese sentido, la ESI es una herramienta o una propuesta político-pedagógica potente para generar procesos de transformación hacia una mayor justicia. La ESI, de alguna manera, resulta significativo contar con una ley, pero bueno, resulta un proceso que implica todo un trabajo de desarmar prácticas que resultan difíciles de desarmar por distintos motivos. Cuando pensamos que la ESI resulta significativa para poder generar relaciones más igualitarias, para poder poner en tensión la heteronorma en las instituciones, creo que hay dos hitos significativos de la ESI que abren esta potencia. Por un lado, que la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, establece que la educación sexual es un derecho, como decíamos antes, y es un derecho de todos quienes estamos en una institución educativa y es responsabilidad del Estado garantizarla. Por otro lado, un hito significativo de la Ley de Educación Sexual Integral en su momento inaugural es que establece que la educación sexual es integral con perspectiva de género. Y eso marca también un piso interesante porque, si bien pareciera que bajo el paraguas de la ESI entran muchas cosas, hay ciertas cosas que no. La ESI es integral y es con perspectiva de género. Si no es así, no es ESI, es otra cosa. Y es importante tener claridad en esto porque hay ciertas formas también que se presentan como ESI que no lo son, ¿no? De ahí me parece interesante poder poner una mirada porque insisten en ciertas prácticas que conllevan sesgos sexistas, homo-lesbo-transodiantes que sostienen el orden que estamos intentando poner en cuestión acá. Pero lo que me interesa también poder pensar es cómo este hito o estos hitos inaugurales de la ESI, que es pensar la educación sexual como un derecho y con perspectiva de género y la integralidad, ha sido transformándose a lo largo de los años. No es lo mismo la ESI en el 2006 que hoy, ¿no? Pensar que la ESI es una política o una propuesta pedagógica política que conlleva la garantía de los derechos, el derecho a la educación sexual, no es lo mismo pensarlo hoy, como decía Néstor o como decía Verónica, en diálogo con movimientos como el Ni Una Menos, en diálogo con la ley de identidad de género, en diálogo con la ley que busca eliminar las violencias contra las mujeres, en diálogo con la ley de interrupción voluntaria de los embarazos. Todas esas normativas forman un plexo normativo muy potente para garantizar desde lo que es la norma, la posibilidad de hacer que la ESI sea un derecho que estimula otros derechos. Y en ese estimular otros derechos, garantizar condiciones de mayor dignidad para quienes vivimos en las instituciones. El 2006 que ahora, bueno, no es lo mismo los 90 que los 2000, primera década, los 2000, segunda década, bueno, me parecía que, nada, que cómo podríamos pensar, ¿no? La escuela de inclusión diversa, de inclusión de lo diverso, de reconocimiento de esa diversidad desde un equipo de trabajadores y trabajadoras de la educación que se indigna frente a la injusticia, que se indigna
frente a la indiferencia social, frente al individualismo, y que se dispone, me parece que la invitación en esto de revisar nuestras prácticas, de volver a mirar las representaciones que orientan nuestro trabajo cotidiano, tiene que ver con disponernos a fortalecer construcciones colectivas que pongan en tensión, que desnaturalicen cómo opera el poder como capacidad que instituye jerarquías, que naturaliza esas jerarquías y que nos impide muchas veces trabajar sobre nuestros propios prejuicios, nuestros propios preconceptos, que son los que ponen como un velo a el reconocimiento de esas otras formas de enlace amoroso al semejante que se van jugando todo el tiempo en el cotidiano y que exigen ser reconocidas si pensamos en una escuela que busca encarar proyectos de inclusión que puedan también, como traían Néstor y Paula, visibilizar y a su vez retrabajar esos efectos devastadores que la desigualdad y las distintas expresiones de las violencias por razones de género, pero también desde una mirada interseccional, las violencias vinculadas a lo étnico, vinculadas a la clase, vinculadas a lo etario, producen en las subjetividades. Me parece que ahí todo ese trabajo de problematización y de construcción de una escuela diferente que efectivamente sea más inclusiva, más democrática, más plural, necesariamente requieren ser realizados desde este reconocimiento fuerte de los sesgos que también traían Néstor y Paula de la sociedad patriarcal, capitalista, androcéntrica, blanca y todo lo que podamos seguir agregando como adjetivación propia de la dominación que instituye en nuestras sociedades ese esquema tan fuertemente arraigado y que es necesario poder deconstruir y que, también esa deconstrucción supone estar dispuestas a habitar ciertos escenarios de incomodidad, porque hay que interrogar lo sabido, porque hay que buscar herramientas, porque hay que debatir también y animarse a construir o a co-construir con otros esos escenarios de mayor inclusión para poder alojarnos nosotros mismos también y disfrutar del trabajo que hacemos, poder alojar ese trabajo desde el lugar del deseo y no solo desde ese lugar de lo prescriptivo, de lo que opera como mandato sacrificial y voluntarista con el cual todo el tiempo nos tenemos que pelear y encontrar para poder producir otras instituciones que efectivamente nos y les alojen.